Y en esta ocasión hemos invitado a un grupo de artistas y el curador de una muestra que se llama Al aire libre, que fue una serie de intervenciones que se hicieron en el contexto de la pandemia y que tomaron todo lo largo de Chile, ya que no tiene ancho, al menos tomaron todo su largo, que consideró desde Copiapó hasta la zona austral. Y fue organizado por Tiago Abreu, que es curador brasilero, que quedó varado en esas circunstancias en Santiago de Chile, y junto a Voluspa Jarpa organizaron esta serie de 2 días de obras realizadas por más de 70 artistas en un registro muy transversal, desde poetas, fotógrafos, colectivos de arte, artistas, en fin. Y para esta ocasión, Tiago, voy a hacer una pequeña presentación de Tiago, que es doctor en Historia del Arte de la Complutense de Madrid, si no estoy tan mal. Curador independiente, fue director de una galería. Está Voluspa Jarpa, que es un artista con importante trayectoria nacional e internacional. Está Cristóbal Sea, que es, bueno, licenciada la Voluspa, licenciada en la Universidad de Chile y magíster de arte en la Universidad de Chile. Está Cristóbal Sea, que es máster en artes en la Universidad Rhode Island, ¿no? Sí, Más o muy bien. menos. En realidad es un instituto. Bueno, Sí, acabamos de subir la categoría, ya lo convertimos en universidad, no hay problema. gracias. Está Trinidad Lopetegui, que es licenciada en artes visuales en la Escuela de Arte de la Universidad Andrés Bello, y es directora de Galería Cima, una de las galerías que ha cumplido, uno de los espacios, la verdad, que ha cumplido un rol súper importante durante el último tiempo en el estallido social, y que fue referente obligatorio para todos quienes seguimos esos eventos. Tenemos a Miguel Soto, que es coordinador, también es magíster en la Universidad de Londres, no me acuerdo exactamente de cuál, pero él nos podrá contar después. Que es coordinador de la carrera también, de la carrera de artes visuales del campus creativo, y yo les agradezco enormemente a todos su presencia. Vamos a disfrutar si es que se puede usar ese término, pero no es malo tampoco, ya que estamos en este formato, de esta serie de exposiciones que ocurrieron el 16 y el 17 de mayo, y que produjeron un efecto como explosivo en términos de su efecto de significación, digamos. Fue se podría decir, una muestra o una acción que generó una respuesta y un impacto significativo en términos de la escena de arte, dada la ocasión y la coyuntura que se estaba viviendo y que se vive todavía. Entiendo que Tiago logró arrancar y ya está en casa, lo que es un buen dato, digo. Ya no es un refugiado por estos lares. Y Eso es. sin más ni más, dejo con ustedes a Tiago Abreu. Le agradezco a todos enormemente la voluntad, la disposición de participar y hacer esta presentación. Bien, agradezco una vez más a todos y dejo con ustedes a Tiago de Abreu. Muy bien. Podemos ver el vídeo mientras estoy hablando porque así no es tan aburrido. Vamos ahí, no sé si cuando empieza. Ah, ahí. A ver, entonces, otra vez, hola a todos. Primeramente, agradecer, gracias Pablo, agradecer a todos los que hicieron esta gestión de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias Miguel, Francisco García y a los que están operando el Zoom, ¿no? Pablo que está ahí, gracias por toda la introducción. Sí, ya estoy en São Paulo, estoy hablando con vosotros desde São Paulo, entonces feliz de estar eh, en casa, entre comillas. Y me gustaría también agradecer a Miguel, a Trinidad Lopetegui, a Cristóbal y además agradecer infinitamente a Voluspa por estar siempre ahí. Y vamos a ver, vamos a hablar aquí sobre Al aire libre, que fue una exposición física que tuvo lugar en Chile en 9 ciudades. Aprovechando que Pablo habló de Copiapó, creo que fue.
Entonces aprovecho para nombrar todas ellas, ¿no? Que fueron Santiago, Viña del Mar, Cabrero, Tucapel, Valparaíso, Copiapó, Paine, y me corrijan si me olvido de alguna, Coyhaique y San Fabián de Alico, ¿no? Y eso ocurrió durante 2 días, los días 16 y 17 de mayo. Y creo que todos aquí se acuerdan de cómo fueron esos días. Por lo menos yo me acuerdo muy bien, porque había una cuarentena y además toque de queda, por lo menos en Santiago. Y había mucha de esa imprevisibilidad. Creo que hay todavía hoy una imprevisibilidad, o sea, que no se puede prever lo que pasará en los próximos meses, pero no es la misma y no es el mismo sentimiento de aquel entonces. Y hago hincapié en este dato porque es muy difícil vivir en esas condiciones y creo que ya podéis imaginar lo difícil que habrá sido y sigue siendo hacer un proyecto de esta naturaleza. Y por eso estos artistas, los que están aquí presentes y también los otros que participaron del proyecto, que tuvo un total de casi 70 artistas, se desdoblaron en un terreno muy complejo y les admiro a todos muchísimo por eso. No fue y no es fácil, pero lo hicieron. Ahora, ¿qué hicieron? Os voy a contar un poco, pero también podéis acceder, muy importante mencionar eso, al sitio web a www.alaire-medio-libre.com, ¿ok? Bueno, ya fueron mis 4 minutos, voy a intentar ser súper rápido. Entonces, a ver, ¿qué hicieron? Ya que es mucha cosa lo que hicieron, o sea, ya que fueron muchas obras, lo mejor, y ya que tenemos poco tiempo, lo mejor sería enfocar por lo menos, o yo voy a enfocarme en el aspecto físico-espacial de alguna de las obras. Entonces, a ver, importante tener en cuenta que cuando hice la invitación a los artistas, y hay 4 aquí hoy participantes, podéis corregirme si me equivoco, pero cuando hice la invitación, am, em, para quien no sabe, como Pablo mencionó antes, yo me quedé varado en Santiago, me iba a quedar 10 días, venía de otro país, de Francia, y tuve que hacer cuarentena y ahí el espacio aéreo brasileño cerró. Entonces me quedé en el país por casi 3 meses. Entonces, volviendo al tema, cuando hice la invitación a los artistas, yo intentaba dejar lo más abierto posible. O sea, había una sensación que tenía y, y la compartía, eh, era una sensación que estaba muy centrada en esta desconexión con la comunidad. Estábamos todos aislados por cuenta de la cuarentena y quería volverme a conectar con la comunidad artística, ya que mi práctica es una práctica que está muy enfocada en la dialéctica, en el diálogo, y es crucial, es decir, para llevar a cabo una práctica dialéctica, escuchar. Entonces, la idea de la escucha es crucial para que este proyecto se desarrolle. Por un lado, la metáfora inicial era la del árbol, esta metáfora del árbol, que si un árbol cae en un bosque y nadie está cerca para oírlo, para oír este sonido, ¿hace algún sonido o no? Entonces, en este momento estábamos lejos los unos de los otros y yo, como curador, no escuchaba esos sonidos, a estas vibraciones artísticas. Y fue como necesario crear un puente, una instancia para escuchar a estas vibraciones que son metafóricamente los artistas, ¿no? Como imagino. Y por otro lado, dentro del campo del sonido, están los distintos dispositivos que hemos creado con Voluspa para escuchar
como por ejemplo las entrevistas que estoy haciendo a cada uno de los artistas para que cuenten sobre su contexto, antes de la invitación, sobre la obra que hicieron para el aire libre, y, y eso es importante, este denominador, ese aspecto de la escucha. Ahora, volviendo una vez más al tema, cuando hice la invitación a los artistas, he intentado invitarles de manera con que pudiesen desarrollar un trabajo muy libre. De hecho, ahí está el significado más importante de al aire libre. Hay una coma en medio. Entonces, al aire, coma, libre. De este modo, con artistas que son libres para hacer lo que quieren, mi función como curador se apoyaba o se apoya en la escucha para intentar entender, digerir lo que ocurre y lo que ha ocurrido. Y decir eso es importante porque la idea era invitar a los artistas para que hiciesen algo, un gesto en donde quisieran, básicamente, ¿no? Y con esa premisa, de este lugar donde harían sus propuestas, sus gestos, acciones, volvemos a lo que comentaba del aspecto físico-espacial. ¿No? Y con esa premisa de las obras presentadas al aire libre, ¿no? Vamos a entender una cantidad muy fructífera de estrategias muy ingeniosas, teniendo en cuenta todos los límites y obstáculos y problemas que pueden surgir en un momento como el que estábamos y estamos viviendo. Entonces, a ver, voy a intentar resumir de manera muy rápida, porque es la segunda vez que estáis viendo el mismo vídeo, y si voy a intentar hacer aquí, y Voluspa puede ayudarme si me salta algún artista, por favor, Voluspa. Pero no los 74, ¿no? No los 74, voy a intentar Ya. hacer como un panorama general muy rapidico. Entonces, vamos a ver, cuando hablo de este elemento físico-espacial, estoy hablando de espacios expositivos, espacios donde los artistas pueden poner una obra, ocupar para lo que sea, exponer, resistir, decir algo. Entonces, a empezar por el local donde uno reside y está pasando una cuarentena. Hubieron obras que fueron realizadas en el jardín de la casa, como la performance de Paula Baeza Bailamilla. Otra, por ejemplo, en la piscina de su casa, como la de Claudia Müller, ¿no? Cuando registró este fenómeno que estaba pasando en su piscina. O en el garaje de la casa, como el performance de Francis García y Mario Navarro. Otras esas obras ocurrieron en el interior del hogar, como la performance de Gabriela Carmona o de Temet. O también en el umbral de la ventana, como es el caso de las obras de Álvaro Oyarzún, Andrea Cifuentes, de Río, Claudio Correa, Paz de Rázuriz, Andrés Durán, Sonia Alarcón. Javier Rodríguez, y pasando de ese interior a la ventana, podríamos asumir que primeramente estaría el balcón, ¿no? Pasando esta ventana. Y ahí, en el balcón, estaban las obras de Ana Navas o Mariana Najmanovic, que expusieron obras ahí en ese espacio. Y después del balcón estaríamos en la fachada del hogar de uno, donde Francisco Peró o Paula Martínez Pastorino o Rodrigo Arteaga utilizaron para exponer o poner sus obras, ¿no? Y creo que ahí ya podemos, de hecho, hablar de proyectos híbridos que se utilizan del interior de la casa y también del exterior del hogar, como el caso de Juvenal Barría, que además del interior, de hacer el vídeo en el interior de su casa, también utilizó el techo de su hogar, ¿no? Y bueno, pasada la fachada, ya vamos a estar casi al final, chicos, estaría la reja
o el espacio común o el edificio de la comunidad o puerta que da a la calle, que fueron propuestas muy interesantes porque ahí ya hay un afecto muy indirecto también, como son las obras de Rodrigo Castroveche, de Benjamín Llosa, Nicolás Franco Guzmán. Y inevitablemente caímos en la calle ahora, fuera de lo privado, pero antes quisiera mencionar que algunos artistas también me enviaron obras a otros artistas colaboradores, como es el caso de Voluspa, Harpa, que va a hablar un poco de su estrategia, que es muy interesante cómo activó a distintas personas en la ciudad de Santiago y el colectivo 1000 metros cuadrados en las Torres Tajamar. Y antes de ir a la calle, pensando todavía en el espacio ajeno, todavía interior, todavía aludiendo a los espacios que mencioné antes, algunos artistas de hecho se utilizaron de galerías que estaban vacías, sin público, que ahí ya vamos a entrar, y Trinidad va a hablar un poco sobre eso también, de su caso particular, de Alexander Azúcar, de Francisca Ninat, que expuso una obra en la Galería Departamento 21, y en este espacio ya ajeno, o sea, lo distinto a nuestras casas, a nuestros hogares, están balcones ajenos, ¿no? Como fue el caso de Juan Castillo, que expuso en un balcón que no era el suyo, él estaba en Suecia, envió su obra a un balcón en Santiago. Y además de balcones ajenos están las fachadas ajenas, que se pueden ver en los proyectos de Yo Mujer Quiero o de las textileras en la fachada del museo, del propio Museo de la Solidaridad. Y por fin llegamos a la vía pública, a la calle. Y me refiero, y quise hablar de todos estos fenómenos físicos espaciales porque mucha gente habló de Al Aire Libre como un proyecto de arte público, y no es cierto. O mejor, no es solamente eso, porque habían además obras que mencioné que estaban en el interior de las casas o en medio de la naturaleza. En medio de la naturaleza, de hecho, estaba Juan Pablo Mejías del Pino o la de Gianfranco Foschino. Y o la de Bernardo Yersun también, ¿no? Exacto. Y Pamela Iglesias Carranza también. Claro. Y como también hubieron obras que solamente existieron en el territorio digital, como, que es lo que quizás sea el territorio más utilizado en el momento que vivimos, ¿no? Y aquí fue justo al revés, ¿no? En el territorio digital estaban las obras de Catalina Andonie y de Norton Massa, que además hizo una convocatoria y la obra solo se finalizó después de un tiempo, ¿no? Y ya que menciona la vía pública, aprovecho y menciono que ahí estaba la obra de Daniel Reyes León en la calle, y también la de León y Cosiña en el jardín de la comunidad, y de Enrique Flores en este kiosco que hizo en la vía pública. La de Maricruz Alarcón, que puso esos afiches en distintos espacios. Jimena Somoza, que hizo la performance en el garaje, ¿no? En el estacionamiento del supermercado. Pilar Quinteros y Raimundo Edwards. Entonces, y Sebastián Majaluf también. Y Sebastián Majaluf, Claro. que es como un híbrido ya, ¿no? Porque él hizo algo entre el privado y lo público, ¿no? Entonces, Al Aire Libre, para finalizar mi monólogo de curador y para escuchar y estar con vosotros, la idea de Al Aire Libre es que no fue solamente un proyecto de arte público, basta con mirar esas estrategias físico-espaciales para entender este aspecto fundamental. Basta con mirar los proyectos de Sebastián Majaluf, como mencionaste, Voluspa, o de Laura Ibáñez Kuzmanic, donde utilizó fachada y acera, Javier Toro Blum, o de Gabriel Holzapfel, o de Francisco Bellarmino Valentina Maldonado, ¿no? Que estaban como dos, ¿no? Y muchas otras, de Diego Santamaría, de Milagros Abalo, y de Light Lab también. Cristiane Nostroza, de Ángela Cura. Y
creo que hoy, acabando aquí, no hablando más y me callo para una conversación mucho más interesante, aquí tenemos a Cristóbal Sea, que hizo algo extremadamente híbrido, Miguel Soto, Bolus Pajarpa y Trinidad. Y creo que podemos hablar un poco sobre cada propuesta de manera más profunda, porque así el público no se queda solamente en nombres, ¿no? Y me gustaría empezar con Trinidad porque ella desarrolló una obra en el umbral de una ventana que no era la suya, eh, sino de la galería que gestiona, que dirige, y además fue un puente. Quien me la presentó fue Voluspa, y ella fue un puente muy importante entre a otros artistas como Alexandre Azúcar, Dano Mossó, Fernando Gómez Balbotín, y me vas a corregir, ¿eh? Trinidad, si me olvido de alguien, Catalina Andonié, Sebastián Magaluf y Temet, ¿no? No sé si, creo que no me olvidé de nadie. Y para empezar con Trinidad, vamos a escucharlo un poco para hablar sobre, para que nos hable un poco sobre su obra y también sobre la obra de cada uno, porque tiene una relación con ellos desde la galería. Muchas gracias, Tiago. Gracias a todos por la invitación. Bueno, para mí esta experiencia fue algo muy interesante, muy completa además, porque siento que para Chile y para los que estamos sobre todo también en Santiago, pasar de estar en las calles manifestándonos a un encierro es una situación bastante radical, y desde ahí a nivel personal siento que fue una situación muy, muy extrema de dificultades emocionales, muchas veces físicas. Entonces creo que este tipo de instancias es maravilloso para poder, como decía Tiago, de manera libre. Creo que lo de la libertad es un punto sumamente importante, porque al estar sumergidos en toda esta inestabilidad, sin saber lo que va a ocurrir, un espacio que no te obligara a algo, que no tuviese ningún pie forzado, sino que fuera la libertad de expresión, me parece que es fundamental y tremendamente enriquecedor. Y también para poder visibilizar el trabajo de tremendos y tantos artistas. Por lo demás, generar esta red me parece una tremenda labor, y muy agradecida y honrada de poder haber participado, y además de haber convocado a artistas con los cuales nos hemos relacionado en la galería. Todos los que participaron de alguna manera han estado y han habitado Galería Cima. Quiero partir un poquito por ahí. El primer artista es Temet. Temet comenzó nuestro vínculo, él como artista que estaba comenzando, llegó a la galería y empezamos a relacionarnos, nos empezó a ayudar y se transformó en un ser muy imprescindible para nosotros, y empezó ahí a trabajar su propuesta, que es bien multidisciplinaria. Él hace absolutamente de todo, y creo que cada día muestra nuevos trabajos y nuevas formas dentro de su proceso. Él hizo un video, una performance que se llamaba El sueño de la casa propia, donde instaló muchos pósters con su cara, que él ya había hecho varias intervenciones con esos pósters en distintas partes. Lo hizo en el Puente del Arzobispo el año pasado, que lo cubrió entero de estos afiches, y de alguna manera él se preguntaba como quiénes somos cuando estamos solos, cuando nadie nos ve. También él tiene un manifiesto de lo incómodo, que es como su gran tema, el incómodo, y qué sucede un poco con el habitar un espacio lleno de su cara, donde de alguna manera se cuestiona como el coexistir consigo mismo, digamos. Eso fue un poquitito el trabajo de Temet. Luego está Fernando Gómez Balbontín, que él es pintor, expuso en la Galería el 2018 con una muestra que se llamaba... se me acaba de ir. De ahí ya me va a volver. Y bueno, él... ¿Ah? Va a volver, no te preocupes. Va a volver. Se llamaba Desfiguración, ahí volvió. Y bueno, Fernando nos sorprendió con una proyección que decía negocio, donde las primeras tres letras iban como tintilando. Entonces
se movían y finalmente quedaba la palabra ocio. Y de alguna manera su trabajo fue como mostrar y llevar una reflexión a todas las personas, a sus vecinos que podían ver en el fondo y acceder a esta proyección, un mensaje de liberación, de cuestionarnos la dependencia como la mutuodependencia entre el ocio, el negocio, y desde ahí generar diversas reflexiones, digamos. Para mí fue súper interesante verlo en esa faceta, no me lo esperaba al momento de que lo invité a participar, y de alguna manera, bueno, nosotros también estábamos justo en ese momento desarrollando un proyecto con la galería que se llama Otoño en Silencio, una serie audiovisual. Entonces muchos de los artistas que yo convoqué también estaban participando de esta instancia. Entonces fue súper interesante poder vincularnos desde distintos lugares. Luego viene la Catalina Andóñez. Ella también expuso, fue la última artista en exponer en Galería Cima el año pasado, septiembre del 2019. Catalina es artista que trabaja la instalación, trabaja las esculturas también, su proceso, y claro, en esta ocasión ella lo que hizo fue para el aire libre mostrar su colección de distintos objetos, que para ella también son una inspiración y de alguna manera como que la dice que tengo conexión inestable. ¿Se escucha bien? Ah, ¿Sí? eso era yo, pensé Ahora que era volvió. yo. Yo también. Sí, no, aquí ya me tiró BTR, me tiró la inestabilidad. Ya. Ya. Se atrasa. Bueno, está Dano Mosó. Dano trabaja con nosotros en la galería desde la museografía, también ha sido curador de distintas exposiciones, y junto a él tuvimos, bueno, la idea de este proyecto de Otoño en Silencio que les contaba, esta serie audiovisual, que si a alguien le interesa ver está en el canal de YouTube de Galería Cima. Son 8 episodios con 8 artistas, y la mayoría hay varios de los que participaron al aire libre y otros 2 que van a estar en la próxima temporada. Y bueno, Dano trabaja mayormente la fotografía, pero para esta ocasión también nos sorprendió a todos, porque encontró justo en esas semanas unas cajas con objetos de la tienda que tenía su madre, Los Dos Caracoles. Y claro, su madre falleció inesperadamente hace unos años, entonces de alguna manera él se enfrentó a esta caja llena de objetos y los empezó a ubicar en su departamento, los sacó también hacia la calle. También es uno de estos proyectos que, como mencionaba Tiago, medio híbrido entre el espacio privado y el espacio público, y fue instalando estos distintos objetos. Habían delantales, figuritas, mucha gente, unos cojines, la gente que pasaba por las calles se iba llevando estos objetos, preguntaban, muchos empezaban como a acumular porque los instaló como alrededor. Él vive justo en Providencia, más o menos un poquito más arriba de Suecia, entonces es una esquina muy movida donde él instalaba algo y se lo llevaban de inmediato, entonces fue súper interesante también ese proceso. Y luego viene Sebastián Majaluf, que Sebastián realizó una performance en Galería Cima el 2017, si no me equivoco. Serie audiovisual. Parece que la Trini volvió a quedarse Creo que sí. atrapada por BTR. A ver. Sí. Qué pena que no tengamos BTR como que ha sido... modales para estos problemas tecnológicos. Imagínate que estuviera No. hablando con alguien con la calle y Sí. de repente se quedara pausada. Ahí. Ahí Trini sí, volvió. estoy. Sí. Sí, Ahí sí, Bueno. sí, volviste. Ya, volvamos. ¿Dónde quedé? ¿Dónde se quedaron? Te quedaste en Sebastián Majaluf. Bueno, Sebastián Majaluf, que él hizo, bueno, él hace performance e instalación, y para este proyecto instaló un paño de tela roja en la calle,
y se fue moviendo debajo de esta tela hasta llegar a una señal ética, y al mismo tiempo también hay una parte de su performance que es en su espacio privado, digamos, entonces también ahí hay una mezcla súper interesante, que de alguna manera, claro, él como que hace esta distinción entre lo exterior y lo interior. Y finalmente Alexander Azúcar, que él es artista, es pintor de graffiti, hace instalaciones también. Él participó en una exposición en Galería Siema que se llamaba La Luz de lo Incorregible, que habían varias piezas de neón, y una de esas piezas dice La Luz de lo Incorregible, y esa pieza él la montó en su departamento, en su terraza. Luego hay otra pieza que nosotros tenemos como parte de la colección permanente de Galería Sima, que es un neón con una figura, él, bueno, me imagino que muchos lo han visto en las calles, tiene unas clásicas figuras que dibuja, y entonces Creo que quedó otra vez, ¿no? Volvimos a quedar en el suspenso del relato. a ver, producto yo me de- sigo moviendo. Sí, no, sí, lo que pasa es que quedaste ahí quedaste ¿Volví? Sí, en sí, foto. está ahí Quedaste ya. en foto. Ya. Sí, ya Bueno, estáis de vuelta. ya sabemos quiénes son los responsables de este boicot. Bueno, entonces, Alexander Azúcar, bueno, instaló La Luz de lo Incorregible en su balcón, luego nosotros instalamos otro neón en la galería, por el lado hacia la Alameda, digamos que es un... Uy, se me fue. Sí, 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 estás Ya. aquí, Lina. Ya. Entonces hay 3 obras de Hay 3 Alexander obras. durante el aire libre. Exacto, y la última es un neón también de Camilo Catrillanca, que es el rostro de Camilo Catrillanca, que se estaba en su taller en Bellavista. Entonces lo que hace Alexander Azúcar, instalamos estas 3 obras y él hace el recorrido que hace normalmente para llegar desde su casa al taller ubicado en Bellavista, y pasa por la galería haciendo un registro de estas 3 instalaciones en bicicleta en horario de toque de queda. Entonces, de alguna manera también hace el cuestionamiento de si somos libres, de por qué y para qué trabajamos, de cuestionar estos límites, digamos, que nos ponen las autoridades, y que de alguna manera él plantea que para poder formar y generar una revolución hay que quebrar los límites y hay que romperlos. Eso fue más o menos los artistas que yo convoqué. Y luego Y está bueno, tu obra también. luego está mi obra, que eso para mí también fue muy interesante porque yo no había retomado mi quehacer artístico personal debido a, bueno, la galería y a un montón de cosas personales de la vida misma, en realidad. Entonces, para mí fue súper interesante cómo enfrentarme a esto, y decidí utilizar una obra que se llama Junta de Vecinas, que fue una videoinstalación que yo realicé y mostré en Balmaceda Arte Joven en el 2015, si no me equivoco, 2014, que consiste en un video de puras mujeres despersonalizadas masturbándose en la ducha. Y en primera instancia estas obras, esto estaba expuesto con unas cabinas de votación donde uno se metía a la cabina y había un pequeño orificio y que quedaba a una altura bien baja, donde uno tenía que hacer un gesto voyerista y agacharse para poder observar la proyección de estas mujeres. Y de alguna manera en ese momento yo siento que fue súper, bueno, bueno, con el feminismo se ha puesto mucho se ha cuestionado mucho todo el despertar de la mujer, si bien, no sé, la masturbación masculina es algo que ha estado siempre se ha hablado, siempre se ha visibilizado, esto en ese momento fue algo súper, para mí súper potente también, porque invité a distintas mujeres a realizar esto y a grabarlas en ese instante, y siento que mi trabajo siempre ha hablado un poco de procesos autobiográficos, y yo siento que son como procesos de autosanación, donde yo genero
instancias que son súper incómodas para mí, que a mí misma me transgreden y que a través de esa transgresión puedo como lograr esta incomodidad también en el espectador de alguna manera. Entonces lo que yo decidí mostrar Junta de Vecinas, proyectarla en los ventanales de Galería Cima, porque de alguna manera quise poner en tensión lo que hace la galería con su cámara en vivo 24/7, que es mostrar el espacio público, y yo mostrar este espacio de intimidad hacia afuera, digamos. Y de alguna manera también reflexionar y cuestionar dónde limita lo público y lo privado también en esta ocasión como instancia de confinamiento, donde de alguna manera el espacio privado, yo siento que se vuelve un espacio es infinito el espacio privado, donde también lo público habita ese espacio privado, de alguna manera. Y ahí también ese aspecto, Trini, de sanación que haces hincapié, que creo que Voluspa también va a estar de acuerdo conmigo cuando digo que hay muchos artistas que estaban bloqueados o que no conseguían producir desde el 18 de octubre y el proyecto de alguna manera como que rompió no sé cómo se dice, ese hechizo, esa cosa, ¿no? que les impedía de crear. Entonces, creo que también es un término importante, ¿no? Esa sanación, este espacio también casi terapéutico, ¿no? que algunos artistas tuvieron. Sí, sí, absolutamente. Yo creo que eso es, bueno, creo que el arte, o no sé, para mí como yo me lo vivo siempre es eso, es sanarse, es trabajarse, como en lo personal para mí siempre ha sido súper biográfico, siempre he trabajado o con mi familia o conmigo, exponiéndome a mí también a situaciones que me complican, que me incomodan, que me generan, me llevan a lugares oscuros, y de alguna manera al hacerlo y al mostrarlo y al sacarlo, sí o sí voy sanando. De hecho, el proyecto Junta de Vecinas fue muy así. Yo fui descubriendo al momento de generar esos videos que sí tenía traumas relacionados con temas sexuales a raíz de mi biografía, a raíz de temas con mi madre, y un montón de cosas que se fueron despertando y que las fui descubriendo de alguna manera al desarrollar la obra sin tenerlo como tan consciente, como que fue saliendo. Y claro, y me parece súper interesante como poder habitar por primera vez la galería que fundé y que dirijo hace ya casi 4 años como artista, me vino también mucho nervio, siempre había tenido como las ganas de hacer una exposición en algún punto cuando retomara mi trabajo, y esto fue como un pie forzado maravilloso para volver a conectarme con mi obra. Así es que eso. Qué lindo. Si os parece, podemos hablar todos al final y así pasamos a Miguel, porque así cada uno va hablando y al final podemos hablar todos juntos sobre el proyecto. Trini, ¿Ya tiene algo más que...? Sí, perdón, me acordé, algo súper importante, que mi obra fue censurada. Sí, está. Sí, fue censurada en las redes, así es que bueno, con Tiago ahí tuvimos que bajar los videos y solamente quedó la imagen. Yo pensaba ahora haberles mostrado mientras conversaba, pero se me pasó el video. Pero luego de este proyecto, yo tengo un canal, tengo una página, un Cargo Collective, donde tengo todos mis videos de Vimeo conectados ahí, y extrañamente esos videos estuvieron desde el 2014 hasta hoy, y luego de participar al aire libre, yo te diría que a las 2 semanas, me bajaron todos los videos de Vimeo y me censuraron el canal, así es que ahora mi página tiene puros videos no disponibles, y estoy ahí en conversaciones con Vimeo a ver si me aceptan nuevamente. Eso, con eso quería cerrar. Eso es muy importante porque al final, al aire libre, volviendo a ese tema del sonido, acabó funcionando también como una caja de reverberancia, ¿no? Una caja de sonido porque era mucha gente y al final llamó mucho la atención también, ¿no? Tiene ese aspecto. Pero creo que estaría bien hablar también todos, Miguel, Voluspa, Cristóbal, Trini, todos al final, entre nosotros, sobre ese aspecto también, ¿no? Y así saltamos a Miguel con un proyecto que es como muy interesante, como de barrio, es como más pequeño en cuanto a un proyecto como más monumental en la galería, sí, porque hay muchos artistas, está la estructura de la galería,
Y su proyecto me llama mucho la atención también por este vecino que encuentra, por ¿no? Esta persona que está en la calle, que es afectado por la obra. Es muy lindo. ¿Quieres contarnos un poco, Miguel? Ah, perfecto. Pensé que estaba hablando de Cristóbal, me confundí en un momento, pero compartir pantalla. Dale. Yo tengo unas imágenes, eso sí. Eso. Bueno, otras veces hemos tenido que hablar del proyecto en distintas oportunidades y las otras veces me he dado cuenta que lo que he intentado hacer es como contextualizar o como posicionar esta obra que fue hecha en un contexto tan anormal como ponerla dentro de las obras que estaba haciendo antes, como darle un sentido dentro de mi investigación como artista, porque de cierto modo pensaba que quizás no se sostenía por sí sola al haber sido hecha en un, como decía, en un contexto tan anormal y con tantas como limitaciones también por un lado. Pero en esta oportunidad voy a hablar simplemente del trabajo en sí, creo que voy a como enfocarme más bien en el proceso, incluso como en la historia que hay detrás de la creación de esta escultura. Claro, como han mencionado anteriormente, fue en los días en que había comenzado la cuarentena y el toque de queda en Santiago, entonces también había mucha incertidumbre sobre lo que iba a pasar, como bien decía Tiago, desde el 18 de octubre, que para los artistas había sido muy difícil, incluso para los espacios, para los colectivos, había sido muy difícil como sentarse o como tener la cabeza para producir algo. Mi obra también o sea, no da la casualidad, pero pasó que yo vivía muy cerca de la Plaza Dignidad, entonces también el barrio había estado muy marcado por todo ese contexto y también empezó a haber como una mayor separación entre el interior y exterior desde antes incluso que se declarara cuarentena. Era como que era muy diferente estar en un interior y un exterior en ese barrio, sí, más que en el barrio, en toda esa zona, era bien extenso lo que abarcaba la zona de protesta. Bueno, como solo podía salir por un par de horas con un permiso de circulación que para comprar alimentos, pero esta vez fui con un carro de feria a mi taller tratando de buscar como un objeto muy grande o algo. Esa era como la primera idea. Yo trabajo en formatos muy grandes en general y quería ver la posibilidad de poner algo que fuese muy grande en un espacio muy chico que sería como el living de mi casa o mi habitación. Entonces, evidentemente también iba a haber como una conexión hacia el exterior en un sentido de que quizá alguna de las partes de la escultura iba a salir hacia afuera, tenía como eso en la cabeza. Al llegar al taller me encontré con unas piezas que había cortado en algún momento pensando en hacer algo con ellas, lo cual finalmente nunca llegó a cabo, y cabían dentro de este carro de feria. Entonces, como decía, cuando Tiago nos invita estaban estas limitaciones que eran el tiempo, el lugar y los materiales. No podíamos ir a comprar materiales, no podía ir a mi taller o estar más de un tiempo limitado ahí, y había un factor tiempo que debía ser hecho, yo creo que el tiempo así objetivo que tuve para trabajar fue un día, una noche, y después me quedé hasta muy tarde en la noche y al otro día, no, fue un día y medio, algo así. Entonces llevé todos estos trozos a mi casa y empecé a armar este objeto que pudiese como, entonces también Y paréntesis, Miguel, esto de un día es interesante porque cada artista tuvo un tiempo distinto, ¿eh? Porque yo fui invitando físicamente, que sea con la voz, uno a uno, entonces también el tiempo de generar esto, lo siento, dale, lo siento. No, está bien, sí, no, porque también tú me invitaste, por ejemplo, una semana antes y también fue tan como de improviso que uno decía, ya, tengo que terminar ciertas cosas, del trabajo, no sé qué, al final los días que le podía dedicar eran 2, por ejemplo, y ahí también hay como el factor tiempo, el factor material, el factor espacio, como fueron obras que se fueron construyendo en base, por ejemplo, la Trinidad comenta que utilizó una obra anterior y la recontextualizó en un lugar diferente, eso también fue súper interesante, que gente hizo cosas nuevas, gente puso en un contexto diferente obras que ya tenía. Entonces también están esas dos operaciones que creo que son interesantes de analizar. Me encontré con todas estas fotos que no había mostrado antes. Este objeto empezó a crecer y de hecho convivíamos en mi casa con el objeto esperando a tirarlo por la ventana para abajo. Esto fue
un día y el otro día lo de Oracle puesto a través de la ventana, el día siguiente en la tarde-noche. También está que registrar las obras es algo que uno se toma mucho tiempo, uno toma muchas fotos de un trabajo, y como acá también había cuarentena obligatoria, estar afuera significaba como hasta un gesto de rebeldía de estar ahí, que podían pillarte, los vecinos también miraban mucho. Y bueno, esta cuestión fue creciendo y también me pareció interesante en el contexto, especialmente pensando en el contexto en que estamos ahora, que estamos hablando frente a estudiantes, a pesar de que no los podemos ver, están ahí en algún lugar, que yo iba a tener que empezar el semestre y a trabajar con los estudiantes en cursos de escultura, en donde ellos iban a tener que trabajar desde su casa, y a su vez yo iba a tener que producir mis trabajos desde ahora en adelante desde mi casa, por lo menos por un tiempo que no sabíamos cuánto iba a ser. Entonces también me pareció interesante, pensando en el trabajo que iba a realizar con los estudiantes, enfrentarme yo a ese problema de hacer una escultura desde la casa y con lo que tenía. Y claro, empezó a aparecer esto, y al siguiente día logré tener la extensión suficiente del objeto para que pudiese tocar el suelo de la calle, que era algo que me interesaba. Siento que este punto como el punto en que el palo de madera toca la vereda era como lo que me interesaba producir. Es algo súper simple, pero creo que también me hizo entender muchas cosas y me hizo como revisitar otros trabajos que había hecho anteriormente. Y pero voy a mostrar quizás las fotos un tiempo más detenido, porque ya terminé el speech. Claro, también pasó que los vecinos que iban, no sé, se nota que iba como a reciclar su basura orgánica al parecer, preguntaban, y hubo mucho diálogo con los vecinos. La foto fue difícil porque tenía que subirlo, dejé afuera, porque también era divertido jugar como con los límites de la cuarentena. Puede mi objeto estar afuera tocando la calle, pero yo no, porque yo tengo que estar arriba. Entonces, eso. Buenísimo. Buenísimo. Y ahora saltamos para Cristóbal, que tiene un proyecto que es de estos que llamo híbridos también, que me refería antes, de estar en un espacio virtual, estar en un espacio también físico, en la calle, pero sin estar ahí como con Miguel. Está algo, un dispositivo, pero no está su cuerpo, ¿no? Y Cristóbal, cuando quieras, cuéntanos Ya. qué fue eso. Voy a tratar de hacerlo muy sucinto, y les voy a compartir un video también. Dale. Entonces voy a abrir. Una de las cosas que más me llama la atención del momento que vivimos es que lo más privado que tenemos no son nuestras caras, son lo que ustedes están viendo. ¿Se han fijado? Yo no sé cuál es el escritorio que ven, eso es más secreto que su propia cara. Ese tipo de contradicción de distancia que me interesa muchísimo trabajar. Para mí es un tema bastante personal, el de la distancia. Ya sea la distancia ideológica, distancia geográfica, la distancia entre consumidor de imágenes y testigo, la distancia entre, no sé, una facho y comunista, etcétera. En un país que siempre hemos tenido problemas de poder habitar esa distancia. Y hay un tema personal que me imagino que ayuda. Yo y mi pareja Constanza llevamos 13 años juntos. Tuvimos una relación de 2 años a larga distancia. Y eso ayuda a entender de qué se trata y qué cosas podías hacer en ese ambiente. Entonces yo les voy a compartir ahora esta pantalla. A ver si me dicen si funciona. Les hice una selección de videos de lo que me pasó, que acá lo tengo sin audio, pero fue hacerme un hábito. El 26 de marzo más o menos dije, todos mis planes se fueron al carajo, como los planes de toda la gente en el fondo. ¿Se ve o no? Sí. Ya. Entonces, como todos los planes se fueron al carajo, yo había arrendado un taller, era 25, 26 de marzo, me acuerdo que llamé a Pilar Quintero y dije, bueno, habrá que descansar en cosas inciertas en este momento, porque si nadie sabe nada, ya como que no sirve de nada seguir tratando de arrancar el auto en el barro.
y volver a cosas más esenciales. Y empecé a pensar en hablar por teléfono y tratar de evitar esa distancia, pero dibujándola. Entonces me acuerdo que, claro, ese día llamé a Pilar Quintero y empecé a dibujar. Y dije, voy a dibujar todos los días. Y voy a grabar esos dibujos. Y esos dibujos van a ser conversaciones incompletas, porque solamente va a quedar lo que yo dije, pero no va a estar lo que dice esta persona. Porque el tema con las distancias es que también hay que reconocer que no son resolvibles. Nunca. Tú puedes, por ejemplo, no sé, pues tú podrías resolver, hay muchas cosas que no se pueden resolver. Tú podrías resolver un río, eso se llama hacer una represa y secarlo para siempre. Administrar la distancia tiene que ver con entender de que estas cosas no se pueden resolver mucho. Ese es Elías, porque justo había comprado un dron el año pasado con un proyecto de fotogrametría, que es una cosa hacer modelos 3D. Y cuando partió la cuarentena, Elías me dijo, ven a mi casa. Y yo le pregunté, ¿cómo es tu casa? Y me dijo, es la que tiene un triángulo, un cuadrado y un círculo. Son una familia de 3 personas. Está esperando, viene una 4ª persona. Y todo esto fueron entonces ejercicios para hacer eso. Y a partir del hábito, en el fondo fue también una memoria de algunas cosas que yo temía olvidar un poco, porque también tengo una especie de compulsión de archivo. Y me imagino que las cosas que pasan con estos momentos es que es un momento muy público y paradojalmente muy privado al mismo tiempo, ¿no? Como un momento público de privacidad masiva, con sus pros y sus contras. Entonces hice varios videos que a veces dejaba que fluyeran más conversaciones por el estilo. A veces en los títulos hay encerrados temas que me parecían importantes. Este es uno que hice con esta es una llamada a otra amiga, Elisa. Fue, creo que poco antes de que decretaran el cierre de la cuarentena, ese como oso que hicieron de que se acabó y después todo volvió peor. Eh, Me acuerdo que el ministro Mañalich creo que estaban contabilizando los muertos como gente sana, que son cosas que es importante recordar, ¿no? Entonces, esta es una conversación con Elisa en que Elisa me cuenta que ella no puede subir a los cerros, pero que sí puede ir al mall, y que en Chile es más grave la pandemia de alcoholismo. Y esa fue la razón por para abrir las calles. Y entre medio, bueno, están estas cosas que son propias del dibujo como medio, que ha sido entretenido poder volver algo así, porque normalmente yo hago animación 3D y cosas por el estilo. Fue muy rico volver a algo más pulsional. Pero empiezan a aparecer estas cosas que, mirándola en retrospectiva, me imagino que tienen cierto sentido. Dibujar caras separadas de cuerpos, como lo que en este mismo momento somos, ¿no? Caras sin cuerpo. Y después tenía un último más que empezaron a aparecer otros temas como este se llama también recuerda una anécdota espantosa. Esta fue una conversación con Enrique Ramírez, que me contaba de cuando nosotros acabamos de volver a cuarentena y en Bélgica estaban saliendo de cuarentena. Entonces me contaba que estaba muy decepcionado con los museos porque ya no había, ahora sí que no había nadie, me decía. Y yo le contaba que en Chile era el día de la hamburguesa y que McDonald's había lanzado una promo. Entonces el McDonald's estaba lleno de gente contagiándose. Wow. Tiempo después de esto mi papá se contagió, estuvo intubado un mes. Fue un buen cierre para eso. Y ese fue no hice nada más que eso. Hay cosas que me parecieron súper interesantes de este proyecto. Estoy muy contento de haber hecho un trabajo y haberlo abandonado. Encuentro que hace un poco falta eso. Encuentro que la pandemia ha tenido cosas muy buenas, quizás de las más positivas, que ha horizontalizado las condiciones de creación. Este es un proyecto donde hay gente que tiene la tremenda trayectoria, no sé si ubican a la Oluspa, ha hecho un par de cosas. Pero está con, no sé, pues, Miguel, yo era alumno, Trinidad, yo admiro Galería Cima, le digo la galería al revés, porque me noto que las galerías siempre han tenido el instinto de mostrar su interior, Cima muestra el exterior. Eh, y nada, pues un momento muy bueno. No tengo idea qué hacer y me encanta.
Y creo que también hay ese aspecto que muchos artistas como que no sabían mucho qué hacer, ¿no? Sí, Eh, a mí me encantaría meter la cuchara a propósito de que Chris deja todo abierto, como siempre. Mm. Eh, y un poco recordar, Tiago, ese momento, ¿no? Como que se mezclaba de cosas que ustedes han contado y que tenía que ver justamente con estar viviendo una especie de, una palabra muy buena que se llama sindemia. Nosotros vivimos como una especie de sindemia invertida, que era como, primero un estallido social que desestructuró, nos desestructuró de muchas maneras, digamos. Fue bastante chocante, ¿no? En muchos niveles. Y después una cuarentena, entonces era como las plagas de Egipto, vivir las plagas de Egipto con mucha paciencia y con mucha incertidumbre. Y recuerdo perfecto cuando me llega el mail de Tiago y me dice que quería conversar conmigo, y yo digo, bueno, que ahí conversemos. Y si lo recuerdo ahora, yo estaba efectivamente completamente bloqueada desde el 18 de octubre, digamos, estaba muy, muy afectada como persona, como ciudadano, y de alguna manera estos diálogos que empezamos a tener a partir del aire libre fueron abriendo un poco esa noción, ¿no? Como la noción de la creatividad como un ejercicio de libertad, lo que decía la Trini, como que es como de alguna manera volver a respirar, extrañamente en una situación como la que estaba describiendo Cristóbal y Miguel, como en una situación que al mismo tiempo nos obligaba a encerrarnos, ¿no? Como, y a mí me parece que sería como interesante tal vez para la gente escuchar desde la opinión de ustedes, eh, cómo migraron cada uno de esos en ese proceso creativo, ¿no? Cómo ese proceso creativo que está entre estos dos hechos históricos, uno nacional y el otro mundial, aparece como una especie como de chispa vital de creatividad, ¿no? De hablar con otros, de conectarse con otros, de decir, puedo hacer algo, un poco saber cómo vivieron eso. Para mí la experiencia al aire libre ha tenido mucha repercusión hasta el día de hoy, en lo que al aire libre me permitió a mí, en la conexión entre todos nosotros, en las conversaciones con Tiago, pero también las conversaciones con Cristóbal, en volver a ver a Trini, a Miguel, a todos los que hemos estado participando, fue volver a sentir una emoción creativa que no la sentía desde que, bueno, tal vez desde antes del estallido social. Yo venía como justamente de un proceso terminal, de un proceso de trabajo grande, pero el estallido social fue un remesón eh, eh, muy fuerte, que no lo hemos resuelto y que, como decía Tiago, trabó algo dentro de uno, ¿no? Y al aire libre significó otra, yo lo llamaría como un pequeño proceso de emancipación artística, de decir, a pesar del contexto, a pesar de la historia local, retraumatizante en muchos sentidos, a pesar de la escoba global y todo lo que va a traer, a pesar de eso tengo derecho a hacer una obra, que es algo que uno pensaría que no sirve para nada, digamos, ¿no? Y justamente tal vez esa nada sea la interesante. Entonces me gustaría escucharlos un poco, de hablar de ese momento, ¿no? De ese momento como de creatividad. Y justamente por lo que decía Miguel, hay muchos artistas jóvenes tal vez y estudiantes escuchando, ¿no? Que también están pasando por procesos parecidos, ¿no? Como, entonces hablar un poco de esa, de qué es lo que uno se permite cuando se permite hacer arte en unas circunstancias tan adversas, con unas limitaciones tan concretas, ¿no? En la experiencia de cada uno, ¿no? Yo quería comentar que en otra charla
algún artista dijo que hacer obra durante el estallido social a él le parecía como algo que respondía como o sea, que no le parecía porque había como una inmediatez y que en el fondo uno necesitaba una distancia desde ese lugar para poder hacerlo. Y claro, pensándolo ahora, y después ahí intervino un profesor de arquitectura que dijo que por qué era diferente producir desde el estallido y sobre el estallido que producir desde la pandemia y sobre la pandemia. Y yo creo que ahí la diferencia, y voy a retomar algo que dijo Pablo Langlois en esa oportunidad, que tenía que ver con la distancia, como que el estallido no permitía verlo con distancia, pero la pandemia uno sí puede verlo como algo, como un contexto más que como un contexto de producción más que un hecho, o sea, es un hecho histórico también, pero más que un tema o algo de lo que uno puede elaborar un punto de vista, no sé, por así decirlo. No sé qué No, piensa el... por lo que decía Cristóbal, tal vez porque la particularidad de la pandemia es que está todo el mundo en pandemia y la particularidad del estallido que solo nosotros vivimos ese estallido con esa intensidad que nos compete, digamos, ¿no? Claro, Que nos la pandemia atraviesa tiene centro. específicamente, ¿no? Esta cuestión no tenía, era descentrada. Po. Yo me acuerdo, me pasaba cuando miraba las cosas de las intervenciones de Daylight Lab, ese como flashback raconto espantoso de Goebbels, como la luz que encandilaba. Y realmente miré la cuestión de Daylight Lab y pensé, esto no lo he visto. Y me di cuenta cuando por cerca de mi ventana se ve un poquito y fue la única vez que lo vi de verdad. Entonces, claro, es un momento muy real, pero descentrado. En ese sentido es casi el reverso del estallido. Claro. Era un momento con centro. Y sobre lo otro que comentáis, que claro, es el problema de que se puede caer en un exceso, ¿no? El 99% de las películas sobre terremotos son muy malas. Y de hecho, no te puedo nombrar una buena. Y probablemente el 99% de las obras sobre estallido social son una porquería. ¿Eso significa que no hayan valido la pena en su momento? No. Si una obra vale la pena por una hora, valió la pena por una hora. Eso lo decía la Virginia Woolf. Si vale la pena por 100 años, bien. ¿Te hace mal una obra que se olvidó en 90 años? No. O sea, tú dices que tomarse la libertad es tomarse la libertad de no pensar si está bien o está mal. Sí, porque si no es como una validación, lo que tú decís de emancipación tiene que ir con eso, ¿no? Como que estamos condenados con esta idea de predeterminados por ir a un horizonte que nunca ha sido nuestro. Y resulta que cuando llega el momento todavía tenemos ese bicho de la necesidad de representar las cosas cuando estamos en un momento que excede cualquier capacidad de ser representado. Entonces, si hay un momento para darse la libertad, es este. Y también las reglas, ¿no? Que me imagino que todos nos imponemos en el sector, que el artista no puede hablar de lo ahora, si no, no va a entender o no puede hacer eso y lo otro. Es muy limitante, ¿no? Y creo que como estás diciendo, está hablando Cristóbal, tienes este hecho de nadie tiene ni idea qué es este momento que estamos viviendo. Claro. Bueno, que además es para cagarse el susto, pues yo no sé, pues yo hago clase y de repente me toca en taller central, que creo que hay una gente del curso ahora, y de repente atino y digo, chuta, ¿sabéis qué? La verdad, claro, hace 10 años yo más o menos sabía de qué se trataba para el mundo del arte, pero hoy día cacho lo mismo que tú. Nada. Exacto. ¿Sí? Tengo más tiempo, pero no más experiencia. No, y además, Cristóbal, tenemos que pensar también, y quiero que la Trini hable un poco también, desde el aspecto de una gestión de un espacio en este momento, que es todavía más complejo, ¿no? Porque estamos hablando aquí desde varias frentes, ¿no? Y Trini está hablando como artista y está hablando también como galerista, ¿no? Lo intento. Sí, bueno, es que claro, nosotros, chuta, yo creo que desde que nació el proyecto, Cima ha tenido un poco de vida propia y yo siento que he estado como en constante, enfrentándome a cosas que no sé todo el tiempo, o sea, como en ese hacer desde la intuición, desde los impulsos, desde las ganas y el amor, por supuesto, pero sin esa claridad de hacia dónde vamos. Y bueno, luego llega el estallido social, que es algo que nos detuvo nuestra base económica, que eso fue un gran tema. Nosotros nos financiábamos arrendando la locación.
y así podíamos producir todas las actividades culturales, digamos. Entonces se frenó todo y quedamos ahí con esa perspectiva que era un lugar súper extraño, porque de alguna manera tenía ahí la perspectiva de todo, podía ahí absorber todo lo que sucedía abajo, la violencia, y fue algo tan impactante que el instinto fue instalar esta cámara para mostrar lo que pasaba, pero tampoco sin imaginar absolutamente nada. Todo empezó como a andar ahí como con los días y empezamos a darnos cuenta del impacto que tenía y de que se transformó en una herramienta de utilidad pública, y al mismo tiempo empezamos a recopilar videos que hay, ahora ya no sé ni cuántas horas son, ni cuántos videos son, pero son muchísimos, que también ahí hay un gran tema, una memoria y un nivel de archivo tremendo que va a ser histórico, que ya es histórico y que va a dar también para generar muchas más obras también. Y desde ahí empezamos como a asumir este rol más político porque veíamos lo que sucedía y había que mostrarlo. Y claro, todo se detuvo y empezamos a vivir para el estallido social. O sea, estábamos todo el día en la galería, muchas veces nos quedábamos ahí. Yo de repente bajaba a gritar y a poder saltar y botar esta energía, y después subía para poder seguir transmitiendo, y fue muy potente. O sea, yo estuve con insomnio, pesadillas, realmente emocionalmente muy mal. Y todo se detuvo, los eventos, absolutamente todo, y ahí empezamos como a lograr, bueno, la cámara se transformó también en nuestra gran obra, digamos, de alguna manera, y bueno, y con la pandemia nosotros en marzo ya pensábamos que todo volvía, estábamos listos para seguir transmitiendo, reporteando y empezando a, como, no sé, a descubrir cuál era nuestro rol realmente de comunicadores, como qué se hace con eso. O sea, ahora hacemos como no sé, un medio de información, nos vamos para allá, y qué pasa con el arte, y ahí ya en la situación pandémica extrema dijimos ya, ahora que estamos frenados, que no estamos ahí todo el día con las mascarillas, fotógrafos, lacrimógenas, intoxicados y todo esto, retomemos nuestro rol de alguna manera, y decidimos crear esta serie que para mí fue súper interesante porque de alguna manera buscábamos entregar un contenido que fuera transversal para conectarnos por primera vez con esta audiencia, que no sabíamos quiénes eran, porque por supuesto que hay mucha gente del rechazo, la mayoría del apruebo, pero hay gente que nos publicaba una cantidad de cosas horribles, por eso decidimos cerrar el chat del canal de YouTube, cerrar todo para hacerlo lo más objetivo posible y que el tema no fuera Carol Dance, porque eso era lo que la gente decía todo el tiempo, y así una infinidad de cosas, digamos. Entonces, decidimos como reconectar con esta labor, digamos, y empezar a entregar este contenido a este nuevo público que no sabemos quiénes son y tampoco sabemos cuál es su vínculo con el arte y con la cultura. Entonces decidimos hacerlo como no tan críptico, digamos, algo que fuera como en un lenguaje más transversal para que le pudiera llegar a toda la gente, y desde ahí también hicimos algo parecido a este gesto, que fue como dar espacio a los artistas libremente para explorar visualmente, poéticamente, lo que ellos necesitaran sacar, su voz, las reflexiones, los pensamientos, cómo se sentían realmente, y desde ahí empezamos a recuperar esto, y nada, la incertidumbre ahora en adelante sigue siendo infinita, digamos. Entonces desde ahí estamos como pensando en también cómo esto continúa también, ¿cachai? Eso. Sí. Es que creo que lo difícil fue justo lo que Voluspa mencionó de la sindemia, de esta agrupación de dos eventos muy grandes para vosotros, y que de hecho son tan distintos que uno se queda bastante como mareado, ¿no? Entonces, esto que Sí, tal vez lo interesante para el arte en ese sentido sea lo que estabas diciendo tú, Tiago, ¿no? De que cuando vives un momento, no todos los momentos que uno vive son históricos, ¿sí? Efectivamente la historia se va construyendo a partir de un relato, y en eso los artistas, el mundo intelectual y el mundo de la cultura y la academia tienen un rol, pero de elaborar eso que se ha ido viviendo en el tiempo. Pero cuando estás viviendo momentos que claramente, como dices tú, Trini, son históricos, pero lo estás viviendo en el presente, creo yo que para eso no valen mucho las reglas ni de la academia, ni de lo que se debe hacer,
ni tampoco algo que también hemos conversado mucho con Tiago, que me gustaría que lo comentáramos un poco, ni tampoco las reglas del mundo del arte, porque, y lo hemos hablado, si hay una singularidad del proyecto al aire libre, es que de alguna manera permite canalizar ese momento vital de los artistas que no están siendo canalizados por las instituciones. Las instituciones quedaron, las instituciones del arte, del mundo del arte, quedaron mucho más paralizadas que los artistas, digamos, ¿no? Donde con Tiago comentábamos que lo único que se les ocurrió fue hacer eventos en Instagram, y sería la única cosa que se entendió como que era algo que se podía hacer, ¿no? Como en vez de irse hacia una incertidumbre de decir, bueno, ¿qué podrían pensar los artistas que se puede hacer? En ese sentido yo creo que al aire libre es bastante singular. Los artistas dan como respuestas a qué es un espacio del arte, dónde ocurre el arte, cuál es la relación con el espectador, qué pasa si haces una obra y el público no la ve en ese momento, sino la ve mucho tiempo después. O lo que mostraba Miguel en sus fotos, qué pasa en un momento en que todo es tan privado y uno ve esas maderas recorriendo tu living, y las instituciones no dieron ninguna oído a esa situación de creación artística, porque bueno, si no está la institución, entonces no hay arte. Y si la institución no está, entonces tampoco hay discurso sobre lo que está sucediendo, ¿no? Algo súper jerárquico, y me da la impresión de que al aire libre rompe esa jerarquía, y a mí me parece eso muy interesante, digamos, esa cosa eh, eh, netamente artística, ¿no? Que no está mediada por la institución y por las jerarquías institucionales, ¿no? Entonces, un poco comentar eso a raíz de sus propios trabajos también, ¿no? Como trabajos que ocurren en otros lugares, para otros públicos, de otras maneras, que se comunicarán en el tiempo y se hablará de estos trabajos de una manera en que no se puede hablar de un trabajo cuando está al interior de un sistema ordenado, reglado, como es el sistema del arte, digamos, no solamente chileno, el sistema del arte mundial, ¿no? Yo en ese caso no estoy hablando de Chile. Chile nunca ha tenido instituciones muy notables, estoy hablando del mundo del arte en general, ¿no? Como esta idea de que, no, tenía 5 proyectos, se cayeron todos, tenía 10 proyectos, se cayeron todos. O sea, los artistas jubilaron, para las instituciones los artistas jubilaron hasta que ellos puedan volver a abrir sus puertas. Y eso es súper brutal también, ¿no? Y uno debiera... es brutal porque tiene mucha relación con el mercado. Entonces el artista produce un objeto, ese objeto tiene que estar en un espacio y tiene que ser consumido por otro que va a ese espacio, que a su vez establece una jerarquía. Entonces el arte no viene de estos sujetos que son los artistas, sino que son unos productores que hacen algo que empieza a suceder una vez que la institución lo nomina como arte, ¿no? Entonces, un poco que pensar con respecto a las estrategias de sus propios trabajos, lo que tú decías, Trini, de la censura, o estos híbridos entre espacio privado y espacio público, virtual o real, que son los trabajos de Miguel y Cristóbal. ¿Cómo se piensa ese otro espacio fundado en este proyecto, digamos? Que nosotros podríamos seguir haciendo al aire libre 2 veces al año, independiente de la pandemia, independiente del estallido social, podríamos seguirlo si quisiéramos. Podríamos hacer, es un espacio conquistado, me refiero, ¿no? Y hay un tema que decir por un que me parece que es bien, bueno, hay 2 cosas que decir que me parece que es importante no olvidarse. La primera es recordar de que, como bien dices tú, los espacios culturales tradicionales, digamos, institucionales, no se adaptaron muy rápido a las cosas. Están como ahí, y más encima en Chile 2 shocks seguidos. En ese caso lo decimos, es bien excepcional. Y no se adaptaron bien porque despreciaban lo que pasaba fuera de ese contexto. A mí me tocó ir a charlas donde, por ejemplo, iba la Andrea Gana
y le tiraban pesadeces, gente del arte, porque encontraba que su trabajo era literalmente espectáculo. Y se lo dijeron así. Y eso lo vi muchas veces. Entonces resulta que ahora la institucionalidad artística está pidiendo ropa prestada a lo que en algún minuto despreció. Y eso es un tema que hay que reconocerlo. El año pasado me tocó mucho a fin de año escuchar gente diciendo una cosa tan divertida como esta. Es importante y reconozco frases del estilo de que reconozco que en realidad es importante que el arte esté conectado con el contexto social en el cual está inserto. Grandes pensadores, po. Lo escuché varias veces. Y está bien equivocarse, po, pero hay que ser valiente en asumir ese error. A mí me pasa quizás, y también a Trinidad le debe pasar, ¿no hayas terminado, Cristóbal? ¿No? Sí, Ah, ya, Trinidad le debe pasar que somos de una generación que ya no me estoy haciendo el súper joven, pero sí somos una generación que nunca ni siquiera, las instituciones no nos parecían como algo que fuese a hacer un apoyo o que pudiésemos acceder a ella. Por eso también me parece interesante que Trinidad abrió su propio espacio. Entonces, en el fondo yo con la pregunta que hizo Voluspa pensé, pero yo nunca he tenido una relación muy estrecha con instituciones de ningún tipo, entonces tampoco era una forma nueva de producir. A mí siempre en general, bueno, pensando también en mi trabajo, me han interesado más los problemas que pasan en la calle o en el interior doméstico, más que en otros lugares, o también siento y creo que mi generación siente que esos espacios no nos pertenecen, que esos espacios, que nuestra obra quizás, si llegase a entrar a ese espacio, pierde completamente su contexto y su contenido, entonces... Claro, a mí también me parece interesante que las galerías lo que han hecho es como reproducir lo que tenían, pero en la virtualidad, y ya todos estamos al tanto de que han hecho esta exposición virtual y cuánta cosa virtual se les ha ocurrido, pero siguen reproduciendo el mismo modelo, entonces no logran adaptarse en el fondo. Es un problema de adaptación al medio que, como bien decían todos, eso. ¿Quieres complementar con algo, Trinidad? Oye, es que yo quería escuchar, pero me perdí la mitad de Miguel porque BTR me censuró. Nada, a ver. Habla. Pero escuchaste el principio cuando Escuché el final. Ah. Escuché el Bueno, final. hablamos de la generación, de vuestra generación que no estaba tan vinculada a las instituciones, que quizás la institución no jugaba un rol tan importante, o no juega ahora, y ya que estamos en medio de una pandemia y lo que están haciendo es, estoy siendo un poco rude, pero lo que un niño de 7 años puede hacer, lives de Instagram, entonces, como que, ¿qué pasa con la obra física, no? ¿Qué pasa con otros tipos de proyectos que tienen otro tipo de naturaleza, ¿no? Y en tu caso, puedes responder eso en dos frentes, ¿no? De la galería. Claro. Y Sí, bueno, yo siento que como por la galería, nosotros siempre, como les comentaba un poco, siempre nos hemos movido un poco desde la intuición y desde la no institucionalidad. Todo siempre, no sé, yo siento que como que nos describe mucho el vínculo que desarrollamos con los artistas. Realmente llegamos a una conexión tan potente que somos todos amigos, que nos vinculamos desde ahí y desde ahí generamos los proyectos. Y creo que eso es fundamental, como desde dónde nace, no nace desde el querer comercializar o querer llegar a un objetivo en específico. Y desde ahí también nosotros hemos desarrollado una manera y una... Ay, Escucha. se quedó pegada. A ver, se vuelve. Perdí. Oh, lo siento Ahora mucho. te escucho. A ver, me muevo. Vuelve, Ya. se vuelve. Ya te escucho. Llegaste a una gestión. Claro, nosotros... Ojo, justo en el momento. A ver, se vuelve.
Ahora, volvió. ¿Volví? Ya. Estoy como parada con el computador moviéndome por el departamento. Bueno, que nosotros de alguna manera, nuestra manera de generar exposiciones, armamos un modelo que son de 4 días de exhibición, donde está cada día enfocado en distintos públicos objetivos, y de alguna manera son 4 días donde la gente no se lo pierde, funcionamos un poquito como si fuera una feria, pero no. Y de alguna manera siento que es súper interesante repensar y cuáles son las formas de mostrar, cómo nos relacionamos con la audiencia. Hemos tenido en 4 días más de 2.500 personas, filas hacia abajo, una cosa extrañísima que por supuesto también obedece un poco al emplazamiento y a las características del lugar, que también es muy impactante porque hay una vista a los iconos más importantes de la ciudad y bueno, eso tiene también otro valor, pero siento que desde ahí nosotros nos hemos manejado como redescubriendo cómo funciona, porque también yo nunca tuve vínculos con otras galerías o con instituciones como, ya como artista, digamos, como para entender. Entonces ha sido siempre un descubrir cómo poder hacerlo, y lo hacemos desde la amistad de estos vínculos profundos con los artistas, y siento que de ahí como que se generan espacios más naturales, más reales también. Totalmente. Eso, y bueno, y respecto a mi obra, también fue súper interesante. Salí a registrar previo al toque de queda, y estaba sitiada toda la plaza también, entonces tuve que ir con la cámara, con el trípode, instalarme, y claro, y por supuesto que también analizando cuánto ellos miraban la proyección, porque me parecía demasiado interesante ver a los pacos o a los milicos observando a estas mujeres en una instancia autoerótica, digamos, y también al mismo tiempo escapando un poco de ellos porque estábamos sin permiso, no me podía mover mucho por ahí. Yo ya me había movido a la galería desde mi casa, y eso fue también un proceso súper interesante de estar con miedo, corriendo un poco. En un momento me empecé a ir hacia el otro lado porque venían muchos milicos y pensé que también como que me iban a llevar y a censurar, y etcétera. Eso. ¿Sabe qué? Eso me hizo recordar la pregunta de Voluspa y vuestras respuestas, me hizo recordar un texto que escribió hace poco María Lind sobre la dificultad de manejo de un crucero, por ejemplo, que son como esas zonas gigantescas de relax, ¿no? De esos barcos con entretenimiento, ¿no? Que están ahí flotando con bibliotecas y bares y todo, para hacer una curva, por ejemplo, para hacer ese movimiento. Y los veo bastante parecido con las instituciones, que se intentan como escapar de un problema que va a venir. Es mucho más difícil. Y lo que pasó quizá con el aire libre y con vuestras prácticas y vuestras obras, es que al final funciona como estos barcos pequeños que tienen esta facilidad de manejo, ¿no? Por ejemplo, la Galería Cima, que son amigos, que estáis haciendo como esos proyectos de manera, como desde un espacio muy privado, puede Muy ser íntimo. doméstico, muy íntimo, ¿no? Y podéis cambiar las reglas del juego en cualquier momento. O cuando Miguel ve que solo tienen 2 días, por ejemplo, para hacer una obra, dice, pues me voy a inventar algo, poner algo en mi casa, voy a reinventar las reglas y hacerlo, por ejemplo, llegar hasta la calle. O Voluspa, que hace un tipo de obra que es mucho más, ¿no? Monumental desde mi punto de vista, y la reduce a estas velas, a esos perdigones y el envío que ella hace, ¿no? A esos distintos individuos en la ciudad. Y resumir con Cristóbal, que cae en el boceto, en qué estoy haciendo, hablando, una actividad completamente trivial, cotidiana, pero que tiene un significado. Esas historias, esas conversaciones, tienen este registro temporal, espacial del momento que estamos viviendo.
Entonces Sí, es muy... yo creo, Tiago, en ese sentido también de y que me parece que la metáfora de los barcos y el crucero me parece que sirve para dar luz un poco de lo que, de ciertas soluciones a lo que estamos viviendo, ¿no? Como incluyendo el estallido social, incluyendo la pandemia y sus posteriores consecuencias nacionales y mundiales que vendrán. Creo que y me parece interesante cuando Miguel habla de la generación, ¿no? Eh, Porque yo creo que sí, que la pregunta por los poderes, como yo tengo la sensación de que como que el siglo XXI acaba de ocurrir, ¿sí? Todo lo que hemos vivido antes del 2019-2020 eran unos resabios del transatlántico crucero del siglo XX, decadente, que ya no hacía sentido, pero que ahí estaba, con sus jerarquías, diciéndole a la gente lo que pueden hacer y lo que no, lo que pueden sentir y lo que no, lo que es arte y lo que no es arte, todo ese autoritarismo que viene de las ideologías, de un largo proceso ideológico eurocéntrico, ¿no? Patriarcal, sin duda. Y yo creo que me gusta la metáfora de los barquitos, porque las mujeres siempre estamos acostumbradas a la estrategia barquito. Yo puedo parecer con obras monumentales, pero si yo la reviso en mi intimidad, mi estrategia siempre han sido barquitos. No se nota, que es otra cosa, pero siempre han sido barquitos, múltiples barquitos, ¿no? Y lo que me parece interesante de la idea de generación es que yo creo que aquí hay un choque generacional también. O sea, yo creo que uno podría ver el estallido social como un problema ideológico, o uno podría tal vez entenderlo más profundamente como un choque generacional. Una generación joven que le dice a una generación vieja, tus valores y tus discursos ya no tienen sentido, digamos, ¿no? Y una generación vieja que responde con violencia a ese reclamo. Y también cuando uno ve el manejo de la pandemia en distintos lugares del mundo y uno ve y uno va y compara cómo lo está haciendo la presidenta de Nueva Zelanda y cómo lo está haciendo Trump y cómo lo está haciendo Piñera y uno va cómo lo está haciendo Bolsonaro, y uno lo que ve son liderazgos patriarcales, masculinos, transatlánticos, muy torpes, con muy poca sensibilidad de lo contemporáneo, con muy poco manejo y flexibilidad, y uno lo que ve es como ese mundo destruyéndose a sí mismo también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ninguna generación en Chile puede decir que ha tenido unas instituciones artísticas a las cuales desea llegar o obedecer, porque en Chile eso nunca ha existido. Y siempre lo criticamos y lo pensamos que era malo que fuera así. Pero la verdad es que viendo cómo funcionó el aire libre, tal vez haya sido es una práctica en Chile, la insurrección y la rebeldía y la falta de institucionalidad. Puede no ser tan mala en un momento en que uno se da cuenta que, bueno, parece que ciertos niveles de libertad y de autogestión y de compromiso personal con las prácticas, sin deberle explicaciones a otros, sin aceptar el poder de otros sobre uno, es la manera en que todos vamos a tener que lidiar con esto, y tiene su gracia eso también, ¿no? Eso por un lado. Entonces me parece que el asunto generacional es muy relevante en este momento, ¿no? O sea, creo de verdad que las generaciones viejas produjeron un mundo que era imposible para los jóvenes. Así de simple, ¿no? En términos ecológicos, en términos económicos, en términos afectivos, en términos de construcción del poder, en términos artísticos también. O sea, son unas reglas que si uno las obedece porque, bueno, pero que a nadie le interesa mucho ya. Entonces creo que de alguna manera,
y vuelvo a las prácticas que aparecen en el aire libre y a la posibilidad que al aire libre es un proyecto bastante transversal de generaciones, que por supuesto hay evidentemente un mundo nuevo que construir, digamos. O sea, eso es evidente. O sea, y hay un mundo viejo que se terminará de destruir como pueda, digamos, y se destruirá de distintas maneras. Eso es como, creo yo que eso es como muy claro en términos culturales, ¿no? De epocales, ¿no? Y me estoy pensando cuando con Cristóbal en algún minuto hablábamos por teléfono de madrugada en el estallido social, y Cristóbal me decía, tengo la impresión, no se me va a olvidar, Cristóbal, tengo la impresión que el tiempo ya no existe, que todo es un presente, ¿no? Que esta noción de que el tiempo tiene pasado y futuro es una convención para poder ordenar lo que uno vive, Sí. pero cuando se levanta esa jerarquía que ordena los relatos y las narrativas y te dice esto pasó antes, esto está pasando y esto pasará, en realidad es una ficción importante para poder vivir, pero es una ficción. Claro, que Todo ese es sería un como el horizonte absoluto del pensamiento presente, ¿no? hegemónico. Sí. Y además que, claro, es que de ahí sacamos, porque tenemos muchas conversaciones muy seguidas, pero tenemos una línea de conversación que es la del el pater familiae, ¿cierto, Aurora? Sí, La claro. figura del pater familiae, que es como el del programa de conversación política, que te explica, es como, básicamente es Villegas en YouTube. Te explica cuál es el pasado. Mira, Cristóbal, varios te Eh, explican ya. Mira, yo te voy a El explicar curso por uno. explicar viene de varios. Bueno, te explica el pasado para decirte cómo es el presente y predecir el futuro. Pero si se cumple ese futuro, si un futuro es predecible, ese futuro es estéril. Claro. Entonces, no es sorprendente que ya nadie, es una crisis de representación política y estética, nadie quiere ser político. No sé si hay algo más triste que ser diputado hoy en día. Ser Eso lo presidente, encuentro probablemente. probablemente, pero, Bueno, pero es súper fácil, es estéril y al aire libre es un modelo que por su diversidad es muy fértil. Claro. totalmente. Y creo que hemos pasado ahí aprovechando por esas cosas grandes, antes, ya aprovechando o ensejo, que no sé cómo decir eso en español. Ayúdame, Voluspa. ¿En serio? Bueno, da igual. Aprovechando que mencionaste lo de las conversaciones con Cristóbal, yo también hablé con él el otro día y estamos hablando de Moby Dick, que es otro enigma gigantesco, ¿no? Que destruye y que es imposible de controlar, ¿no? Y del 1850, algo así. Y ahí estamos hablando del siglo XIX. Y en el siglo XX tenemos el Titanic, ¿no? El transatlántico que hunde en el comienzo, creo que de los 10 años, unos Claro. 15, 12 por ahí. Y ahí ahora Estábamos tenemos... hablando de Downton Abbey, tenéis que aclarar eso, Tiago. ¿El qué? Estábamos hablando de Downton Abbey. Ah, sí, Ah, espera, sí, estamos hablando de Downton Abbey, que es otro tipo también, ¿no? Para los que les gusta, es un tipo de sociedad que ya no funciona, ¿no? Es una estructura, es una especie de castillo que ya no tiene sentido en la sociedad que vivimos. Entonces, nos encontramos con modelos como pequeños de individuos que quieren cambiar y que tienen la rapidez, ¿no? La velocidad y las ganas de cambiar. Y es justo lo que ocurrió al aire libre. Eh, Todos los artistas han tenido que 10 días para hacer algo. Y se desarrolló una exposición física diluida en el país en 10 días, con 70 artistas, como son 200 personas. claro, es gracioso porque Chile lleva muchos años discutiendo que quiere hacer una bienal. Trienal, Como que fue digamos, hecha ya. más grande. Sí, pero eso también tiene que ver con el modelo de curador, Tiago, y no es por echarte flores, que no tengo ningún problema en hacer un reconocimiento, ¿no? Pero cuando la figura del curador cambia su concepto hacia un concepto de un sujeto que quiere escuchar a otro y a otros, en vez de un señor o señora que venga a decirte
cómo te va a explicar lo que tú mismo estás haciendo. Esa inversión de poder, digamos, ¿no? Y de transformar el rol del curador en un facilitador y en una persona que conecta, escucha y deja que las cosas ocurran, y no en este otro sujeto que viene como a ordenar, imponer, catalogar, clasificar, racionalizar, explicar, etcétera, ¿no? Sí. Entonces creo que eso también es lo que lo hace posible, si no probablemente habrían sido puras peleas. Nosotros en Chile somos especialistas en pelear. Ahí Tenemos esa podemos- gracia que a veces sirve y otras veces es muy destructiva. Pero esto es un dato importantísimo, que el modelo también que tenemos en el mundo del arte, creo, y ahí me podéis contar, y ya está muy larga la conversación, pero quizás sea la última pregunta, ¿cómo fue vuestra relación también con esos modelos, ¿no? O de curadores o de sistemas museísticos o galerísticos, donde hay veces que la institución es más importante que el artista, el coleccionista es más importante que el artista, el curador es más importante que el artista, y el artista, que en realidad es, desde mi punto de vista, el más importante de ese sistema, queda en, yo qué sé, ya es más detrás del segundo plano, ya está como, ¿no? Fuera del espacio diegético, ¿no? Ya está como fuera, nadie le ve casi, ¿no? Entonces, no sé si queréis comentar eso para finalizar un poco la sensación, porque no sé si al final Yo pensaba o sea, pensando en cosas que dijo la Luzpa sobre como la adaptación y la adaptación de la institución a este nuevo contexto, y que hay una generación previa que puso reglas, y que esas reglas también están en el arte. Quizás pensando en que estamos hablando en una universidad, pensar cómo esas reglas también están en las escuelas, que quizás es como el primer punto en donde empieza a afectar a como las cartas cayéndose o los dominó cayéndose, que está en las escuelas donde esas reglas están muy insertas, y luego donde está o sea, decían ante el profesor y el estudiante es como un títere, un poco como que va a hacer lo que el profesor quiera que haga, de cierto modo, o así es como se entendía, y que después cómo esto va afectando el resto. Por eso pensaba que quizás Cristóbal y la Voluspa que trabajan en universidades pudiesen ver, o sea, saber qué piensan al respecto. Estamos fuera de horario laboral. Nos cuesta mucho conservar tiempo para hacer otras cosas. Estamos repletos de reuniones y no Sí, sabemos de qué se tratan. Cristóbal tiene muchas reuniones, yo no. Que soy más Me ingenuo. niego a ella, sí. No, yo creo que sí, yo creo que las generaciones anteriores entendieron, me refiero a Chile específicamente, que en la docencia había un poder, ¿sí? Había un ejercicio de poder. Y mi generación fue una generación que vivió esos maltratos de ese ejercicio de poder, de la docencia entendida como un campo de poder, de construcción de poder y de reconocimiento. Estoy hablando de algo muy poco interesante, pero que así sucedió, digamos, ¿no? Es algo súper local, Tiago. Y yo creo que eso nunca fue muy interesante, lo digo como alumna de eso, ¿no? Y cuando en realidad la docencia es un ejercicio ético, y como ejercicio ético es un ejercicio de escucha en ese sentido, ¿no? Y de guía ética, y no un ejercicio de concentración de poder, porque evidentemente si la docencia es un ejercicio de poder, entonces es un ejercicio de castración y no un ejercicio de libertad. Yo creo que un docente tiene que saber eso. Y si no lo sabe, uno se lo tiene que decir. Sí, pero a veces ese ejercicio de poder termina siendo el poder de no hacer mucho, que no es la idea, sobre todo si eres artista. Han cambiado ahorita las cosas, po. Yo soy más obediente Y en que... ese sentido, o sea, el tema de la docencia en parte, en ese ejercicio poder también, Trini, involucraba el problema de las mujeres en la docencia, como alumnas, digamos, y todas las denuncias que hemos tenido de los abusos de poder y los abusos sexuales
al interior de las universidades por parte de las mujeres, digamos, ¿no? Y están completamente normalizadas. Pero eran mucho más normales antes que ahora, Cristóbal, te lo aseguro. Sí, pues antes estaban completamente normalizadas. Y hasta hace no tanto. Sí. Sí. Pero, no, o sea, yo creo que ahí lo que está en juego también es que, o sea, el riesgo que tiene la universidad en ese sentido es que se cayó dentro de todas las cosas que están perdiendo, de todas las instituciones que se están pasándolo mal, digamos. El monopolio de la credibilidad de la universidad ya no funciona sin que sea acción. No funciona porque sí. Hace 15 años, yo te digo, francamente, yo me acuerdo un momento en que el día después de tomar mi primera clase de arte en la universidad, llegué para mi casa y mi papá me preguntó, ¿con quién tienes clase? Y me dio nombres de 2 o 3 artistas conocidos. No, no, con él tampoco. Y yo pensé que mi papá era un hueón, perdón por la expresión, pero estaba en primer año. Y le nombré los profesores que tenía y no los conocía. Y yo reafirmé mi opinión de que era un hueón. Y cuando terminé la universidad me di cuenta que el hueón era yo. Y hoy en día tenéis una generación que se mete en Google. Y es algo que no podía hacerte el tonto. De la misma forma que una persona no puede andar haciendo acoso sexual como si nada, tampoco podéis pretender de que por pura autoridad vaya a ser artista. Porque esa es la base de cualquier tipo de machismo. El abuso sostenido de sistemas y finalmente de personas. Esa es la ruta que hace. ¿Esas eran tus preguntas, Miguel? Sí. Pero Y Cristóbal terminó, porque luego, no, tenía que ver más que nada con el proceso de adaptación, que creo que Cristóbal se lo refirió, o sea, hizo un poco de referencia a eso, como el proceso de adaptación que van a ser necesario también dentro de las universidades. yo creo que para finalizar, si nadie quiere pues añadir nada, Trini, Voluspa, Miguel, ¿ah? Recordar Paulo Freire, ya que estamos hablando de pedagogía, ya que estamos hablando de dialéctica, de diálogo, este pedagogo, filósofo brasileño que escribió entre muchos libros Pedagogía del oprimido, que desarrollaba en ese espacio, en el espacio del aula, con sus alumnos, un espacio de diálogo y de escucha, y les hacía hablar, ¿no? Más que él intentaba hacer con que sus alumnos hablasen. Entonces es un lugar bonito que podemos volver, ¿no? Y quizá mejor que volver a él y recordar es poner en acción, ¿no? Esos espacios de escucha, de estar con el otro en diálogo, ¿no? Creo que es eso. Creo que es eso, de verdad. Pablo. Pablo, creo que estamos aquí. Esa fue la conversación sobre el aire libre. Y me gustaría agradecer a todos que han escuchado, agradecer a Trini, a Miguel, Cristóbal, a Voluspa, a Francisco, a Pablo y a todos que han estado aquí y a todos que sueñan con un mundo mejor. Bueno, yo les agradezco a todos a todos los presentes, a las 5 personas que han estado conversando en esta conversación, que ha sido variada, versátil, y claro, no quiero agregar más para no enturbiar el diálogo entre ustedes, que ha sido entretenido. Y quiero recordar a propósito un poco voy a hacer una disquisición final así, total y completamente arbitraria y irrelevante, pero me acordé a propósito de mover un transatlántico, que es un poco la metáfora que usó Tiago, no hace muchos años atrás, pero hace años atrás, porque yo soy considerablemente el mayor de la camada, así de esta que está acá, se discutía mucho respecto de los cambios institucionales
y siempre se discutió que era... yo voy a hacer esa distinción entre instituciones del arte y los artistas, que me parece que son dos cosas que a veces se tienden a confundir como una. Y pareciera ser que no pueden vivir una sin la otra, y sin embargo no es amorosa la relación del todo, digamos, sino no se parece mucho, o más bien se parece mucho al beso que tiene la Volús para atrás, que es un beso como grande, pero sospechoso, ¿cachai? En un punto, por tamaño. Y la discusión era respecto de esta cuestión de la movilidad. Y me acuerdo que en ese minuto llegamos a una conclusión. Era difícil para los norteamericanos mover un portaaviones durante la guerra de Vietnam, pero para los guerrilleros vietnamitas era mucho más fácil andar en bicicleta, o sea, se podía ganar una guerra en bicicleta contra un portaaviones. Y eso tiene que ver con una cuestión de la movilidad y una adaptabilidad a condiciones de movilidad. Y yo creo que en ese sentido los artistas siempre han sido sujetos en bicicleta, no me cabe una duda. Es más, aquellos artistas que no andan en bicicleta les cuesta mucho moverse porque son instituciones grandes. Estoy pensando en los artistas que tienen edificios de 6 pisos y son verdaderas, ya no son pymes, sino que son empresas grandes, digamos, ¿cachai? De mediana para arriba, digamos. Entonces me parece que una condición de las prácticas artísticas latinoamericanas en un punto tiene que ver con que uno anda mucho más en bicicleta de lo que cree que anda, a pesar de querer andar a veces en camiones 3/4, suele andar más en bicicleta que en otra cosa. Y yo creo que esa es una reivindicación o sea, más bien es un recordatorio, es una cuestión que se nos despliegan, que una cosa que se nos despliega cuando estamos en estas condiciones, digamos, cuando el mundo pareciera ser que... es decir, cuando el mundo del arte pareciera ser que se ve extremadamente afectado y sus instituciones, hay que recordarse que esto ha ocurrido siempre y lo hemos hecho siempre. Es mejor estar Solo invisible, ¿no? En ese momento. Sí. Es decir, hacer lo que se hace, digamos, que es lo que no se puede dejar de hacer. Eso básicamente, agradecerles a todos, era mi única observación final, no sé para qué servía, pero en fin. Agradecerles tremendamente a todos la asistencia, la disponibilidad, la participación y las reflexiones. Gracias.